Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa. Sinergia Informativa es para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. No nos cansamos de decirlo, no es un eslogan, es verdad. Ustedes están ahí, están informándose, están formándose en una opinión que les ha de servir cuando tengan que tomar decisiones trascendentales para el bienestar propio, el de sus familiares, el de sus vecinos, el de la sociedad en general. Porque las decisiones que nosotros tomemos terminan permitiendo que nos gobiernen personas que sean idóneas y que tomen decisiones ellos posteriormente que nos van a beneficiar a todos. Interés general, a través de decisiones políticas y administrativas. Empecemos con la información. Desde el jueves 14 de julio, cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció 8 medidas de choque para enfrentar los bloqueos en las vías del país a propósito del paro camionero, la Superintendencia de Puertos y Transporte ha suspendido 977 permisos o licencias de conducción, que esa fue una de las 8 medidas anunciadas por el presidente Santos, la suspensión de las licencias a quienes bloquearan las vías. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional fue la encargada de remitir a la superintendencia estas infracciones. Dice la Superintendencia de Puertos y Transporte que la medida se extenderá mientras persista el paro y las afectaciones que no solamente tienen que ver con el bloqueo, esa es la causa. La consecuencia son los altos precios que están sufriendo alimentos e insumos, precisamente porque no están llegando a su lugar de destino. Van 41 días del paro camionero. La Corte Constitucional comenzó este lunes 18 de julio la discusión del plebiscito que les permitirá a los colombianos respaldar popularmente el acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Los 9 magistrados del Alto Tribunal están estudiando la ponencia de su colega Luis Ernesto Vargas, que tiene tendencia a la exequibilidad de este plebiscito. Aunque la Corte tiene tiempo hasta el 22 de septiembre para pronunciarse al respecto, es muy posible que lo haga antes de este miércoles 20 de julio, cuando se instalan las sesiones ordinarias del Congreso de la República. El máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Bautista, alias Gavino, Rodríguez Bautista, alias Gavino, reiteró su compromiso con el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ha dicho que quiere que el del ELN sea diferente al de las FARC, el cual respalda y apoya. Dice que es necesario que en el proceso de paz con el ELN participe de manera activa la sociedad civil. Dice Gavino que si no es así, no sirve. Y terminemos diciendo que la agencia de publicidad J. Walter Thompson ha propuesto a los colombianos que participen en la elaboración de la estrofa número 12 del himno nacional de Colombia. Dice el presidente de la firma que el presidente Juan Pablo Rocha, que esto no tiene tinte político, que simplemente al grupo creativo de la firma de publicidad se le ocurrió que debería haber como acto simbólico una estrofa número 12 que tuviera que ver con el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado de hoy. Él es Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Concejal, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por tu invitación. Muy contento de estar acá en este importante programa para poder discutir tantos temas tan importantes que hemos debatido no solamente en el Consejo de Medellín, sino también que han tenido una repercusión a nivel nacional y departamental. Y claro, temas nacionales como el proceso de paz, por ejemplo. Ya acabo yo de contar que la Corte Constitucional está a puertas de aprobar, hacia allá es la tendencia, a puertas de aprobar el plebiscito por la paz. Centro Democrático no ha sido muy amigo ni del proceso de paz ni del plebiscito por la paz. Usted como miembro de Centro Democrático, ¿qué puede decir a propósito de esta noticia que, repito,
parece que va a ser una realidad exequible el plebiscito por la paz. Claro, Roger, primero dándole un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo. El Centro Democrático ha venido liderando una campaña de resistencia civil. Resistencia civil tiene su connotación filosófica y política desde Habermas, donde precisamente lo que se hace es ir en contra de decisiones que toma el poder o que toma un gobierno y que va en contravía de las decisiones, como usted muy bien lo decía ahorita, en favor de la mayoría de los ciudadanos. Por eso, como lo hizo Martin Luther King, lo hizo Gandhi, lo hizo muchos dirigentes que han venido logrando una gran revolución en la historia del mundo, el Centro Democrático ha venido liderando una resistencia civil pacífica, democrática, argumentada, en el que el proceso de paz, no estamos en contra de la paz, lo que estamos en contra es de un proceso que impere la impunidad, que impere precisamente legitimidad política a un grupo terrorista que lo único que ha hecho es un mal a todos los colombianos, y que por el contrario, un gobierno que ha sido muy indulgente con un grupo terrorista y es severo con un sector de la economía donde le ha prestado tanto servicio al país como son los camioneros. Por eso venimos haciendo una campaña por toda la ciudad. Precisamente ahorita en la tarde seguimos en la estación El Poblado recogiendo firmas para presentar esas firmas hacia la demanda del acto legislativo que va a incorporar los acuerdos de paz dentro de la Constitución. Perfecto. Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. No están en contra de la paz, pero no con la forma con que se ha venido llevando el proceso con las FARC, y pues están pidiendo esperan que el plebiscito no se apruebe por parte de la Corte Constitucional. Ya se aprobó por parte del Congreso, la Corte Constitucional tiene que declararlo exequible, y si se aprueba, pues ya lo hemos escuchado de ustedes, esperan que se vote negativo, porque tiene que ser vinculante la decisión final popular. O sea, si la gran mayoría dice sí, entonces queda refrendado el acuerdo de paz en La Habana. Si la mayoría dice no, entonces no se cumplirá lo que se haya firmado en La Habana. Hay, para terminar e ir a comerciales, hay de todas maneras en la Corte Constitucional una invitación a que la campaña se haga de manera pluralista e imparcial. Una campaña por el sí, por el no y por la abstención. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa. Volvemos a Sinergia Informativa. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dio un balance este fin de semana sobre lo que había ocurrido a propósito del paro camionero después de que se tomó la decisión de sancionar con 8, por parte del presidente de la República, 8 medidas de choque a los transportadores en paro que bloquearan las vías, con lo que se estaba generando un gran impacto a la economía del país. Y el parte pues es absolutamente positivo. Lo cierto es que empieza un proceso de acomodamiento del costo de la canasta familiar, de los precios que se inflaron por cuenta de los bloqueos en las vías en todo el país. Fuimos a la plaza mayorista para ver cómo realmente se está comportando este lunes el precio de los alimentos para los consumidores. Y esto es lo que nos contaron. De todas maneras ha mejorado, levemente ha mejorado el ingreso de alimentos y por lo menos la costa atlántica, que estaba sufriendo bastante por esto, pero esperamos que el gobierno y los camioneros se sienten y arreglen este panorama, porque el que sufre es el consumidor final. Ahí estamos con el problema de las harinas, el azúcar y el arroz. Más que todo la harina y el azúcar están escasos. Los importados de frutas como las manzanas, las uvas y todo esto, las cabas están completamente agotadas. Esta mañana entraron 2 mulas con azúcar, pero eso se vendió inmediatamente, eso no duró nada, completamente. Y eso que llegó del Valle del Cauca, con fletes caros. Igualmente entró una mula de cebolla roja que ingresó por
por el lado de Putumayo, con un recorrido más largo, con un flete de 22 millones de pesos. Esto representa como 30.000 pesos por bulto. Bueno, podríamos decir que una sola golondrina no hace verano. Me estoy refiriendo a que fue el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien empezó con la actividad legal de desbloquear las vías, como lo dijo él. Permítame, señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, que apliquemos la fuerza legal para desbloquear vías. Se necesita que todos los demás departamentos sigan el ejemplo, el liderazgo de Luis Pérez Gutiérrez, pues para que las cosas vuelvan a su normalidad. Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Tema que preocupa bastante, hablando de paz, es el de los menores de edad que hacen parte del conflicto. Usted tiene una preocupación en especial aquí en la ciudad de Medellín con los niños, niñas y jóvenes que están siendo reclutados por las bandas criminales. Ni siquiera estamos hablando ahí de grupos de izquierda, sino con las bandas criminales que son organizaciones vinculadas al narcotráfico. ¿Cuál es la problemática nuestra? Bueno, Roger, ese tema es una situación muy importante que tenemos que analizar en la ciudad de Medellín. Nosotros en el primer periodo de sesiones trajimos un debate muy importante que fue el 25 de febrero, donde analizamos precisamente el reclutamiento ilícito de niños y niñas en la ciudad de Medellín por parte de las BACRIM. Sí. Este tema no se había abordado en la ciudad como reclutamiento forzado porque si bien el marco jurídico para la paz trata como reclutamiento forzado a los grupos al margen de la ley, sí, entiéndase esto, autodefensas, guerrillas, nunca se había tratado el tema como reclutamiento forzado por parte de las BACRIM. Siempre se había hablado de utilización, que es un delito común. Nosotros, ¿por qué trajimos este tema a discusión? Porque realmente lo que se estaba presentando o lo que se presenta actualmente es un reclutamiento forzado. Sí. Yo quise traer un principio que se aplica en el derecho laboral, que lo podemos traer acá de manera, en un silogismo jurídico, en lo que se habla de la realidad sobre la forma. Sí. Si bien jurídicamente no se podía hablar de reclutamiento forzado por parte de las BACRIM, sino por utilización, realmente lo que estaba sucediendo es que había un reclutamiento forzado. Ajá. Y voy a entrar a explicarlo por qué. Cuando nosotros presentamos el cuestionario, empezamos a explicar la diferencia entre reclutamiento y utilización. Cuando hablamos de reclutamiento es de manera permanente. Utilización es en manera esporádica, que utilizan al niño, sí, para llevar la droga, para llevar el armamento. Para ser campanero que llaman. Exacto, avise, para el campanero. La policía. O peor aún, que también son doblemente víctimas, que también es una especie de reclutamiento, la explotación sexual de niñas y niños. A renglón seguido, una semana antes del debate, coincidió de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que fue la sentencia 046 de 2016, donde precisamente le decía la Corte Constitucional al Estado, decía, ustedes tienen que reconocer a los niños y niñas como víctimas de reclutamiento forzado por parte de las BACRIM, porque las BACRIM, aquí no existe delincuencia común, aquí la delincuencia es plenamente organizada, donde hay 7 odines, 360 combos delincuenciales, donde todas pertenecen a una estructura jerárquica. Y explicaba la Corte Constitucional precisamente donde estas BACRIM, su modus operandi y su modo de delinquir son estructuras organizadas que venían de conformación de grupos armados como milicias, paramilitares, guerrillas. Entonces, tienen su mismo modus operandi. Eso implica precisamente que desde el contexto jurídico, cuando uno habla de reclutamiento forzado, no quiere decir precisamente que entran, irrumpen a la casa y sacan al niño y lo uniforman, no. Hay dos clases de fuerza, la fuerza psicológica y la fuerza física. Y en esta clase de fuerza psicológica tienen los niños la voluntad viciada. Ningún niño, Roger, va a nacer queriendo ser bandido en esta ciudad. Es como uno decir que es inapropiado decir que una niña o un niño ejerce la prostitución. Sí. Es explotado sexualmente. Ya. Igualmente pasa con los niños que están metidos en el conflicto. Entonces, su entorno social vicia su voluntad y los lleva precisamente a que hagan parte de estos grupos delincuenciales. Sí. Grupos delincuenciales que precisamente identificamos en el debate, Roger, dos características fundamentales, que pertenecen a familias monoparentales, sí, ¿cierto? Que es un grave problema social que tenemos porque las madres o los padres... ¿Solamente el papá o la mamá? O solamente un papá, exacto, el papá o la mamá. Entonces, o el abuelo o el tío, porque ya recordémoslo, ya recordamos aquí hace unos días que la Corte Constitucional también declaró que una familia puede estar conformada hoy por el abuelo y el nieto, y ello le permite que el niño pueda aspirar a su pensión de sobrevivencia. Así es.
Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que este niño queda solo, abandonado, digamos queda solo en todo este tiempo, porque sus padres se van a trabajar, su padre se va a trabajar, su madre se va a trabajar, y queda influenciado por su entorno Y social. expuesto. Donde precisamente un medio de comunicación decía que a veces los bandidos se hacen pasar como sus familias y empiezan a llenar ese vacío y empiezan a utilizar Perfecto. los niños para reclutarlos como delincuencial. Y la otra característica, Sí. que están en deserción escolar. Este tema está íntimamente ligado al tema de que los jóvenes, si los niños no les damos una educación con pertinencia, son el caldo de cultivo para los bandidos. Perfecto, entonces usted ha explicado claramente la situación. Existe el reclutamiento por parte de las BACRIM. Es un hecho, además, jurídico, porque está hablándonos de un fallo de la Corte Constitucional, entonces ya queda jurisprudencialmente definido que el reclutamiento por parte de las bandas criminales también se tiene que denominar así. Y hay otro tema muy importante que es reconocer el reclutamiento ilícito, Roger. Es que yo no conozco la primera sentencia que hayan condenado a un bandido por utilización de un niño. Ya. En cambio, el reclutamiento forzado lleva a la violación del derecho internacional humanitario, Entonces, donde precisamente da más herramientas jurídicas para atacar Entonces se este delito. necesita que sea considerado como tal por parte de nuestro Estado para que pueda ser punible. Ese es el comentario final que podemos hacer después de la exposición que nos ha hecho acá en Sinergia Informativa Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Antes de irnos, ¿tiene cifras de cuántos niños son reclutados? Bueno, nosotros muy presentamos largo. en el debate 1.725 niños Medellín? entre el 2012 y 2015. Muchos, definitivamente. Bueno, vámonos a unos mensajes aquí en Sinergia Informativa, pero antes la frase, para que cuando regresemos de comerciales la analicemos con Jaime Mejía Albarán. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Sinergia Informativa. Jaime Mejía Albarán, la frase, comentemos esa frase, por favor. Se le puede engañar al pueblo parte del tiempo, pero no le puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué le sugiere? Yo creo que eso es un mensaje que hay que mandarle al presidente Santos, precisamente, que cada que hay unas elecciones próximas hace unos anuncios sobre la paz, engañando precisamente al pueblo colombiano. El 23 de junio anunció de que había cese bilateral al juego, cuando precisamente lo que se hizo fue un anuncio, y siempre se ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso es una forma precisamente de que todo el tiempo no se le puede engañar al pueblo y que en algún momento los ciudadanos colombianos van a reaccionar y se van a dar cuenta de la farsa de lo que representa el proceso de paz. Muchas gracias, Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Bueno, ahí es la respuesta de saber que es de Centro Democrático, obviamente. Oiga, la oposición de ustedes es férrea. En estos días escuchaba yo que muy parecidos están Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático, siempre opuesto a los gobiernos, y Álvaro Uribe Vélez, opuesto a todo lo que le suene a Santos. Yo no creo que todo lo que se nos... Lo que pasa es que Santos ha venido montando su campaña y llegó al poder bajo una filosofía política muy diferente a la que está gobernando, y precisamente por eso es esa oposición. Realmente aquí lo que nos interesa es que a los colombianos le vaya bien, que al país le vaya bien, que la economía crezca, pero ¿cómo vamos a estar nosotros a favor de un gobierno donde hay un déficit fiscal de más de 30 billones de pesos, donde precisamente la inflación casi está en el 9, donde la economía se está desacelerando, donde precisamente hay un gran retroceso en materia de seguridad, que fue el postulado donde el presidente Santos fue el que se hizo elegir en la primera gobierno? Dicen que la política es dinámica, y este es el mejor ejemplo para mostrar que sí es así. La dinámica de la política ha permitido que Juan Manuel Santos haya permitido que se encuentren a la otra orilla
dos que fueron siempre separados, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Centro Democrático. Han venido pareciéndose mucho cuando se trata precisamente de oposición. Que a propósito de la oposición, ese es uno de los aspectos que tiene que quedar en nuestra Carta Magna y en nuestro ordenamiento jurídico bien definido. Ese es uno de los aspectos que no se ha reglamentado lo suficientemente bien, la oposición, el Estatuto de la Oposición. Vamos a mirar en estos momentos una entrevista de la defensora del pueblo de Antioquia, a quien han venido señalando desde hace mucho rato de ser una persona que está protagonizando acoso laboral en la Defensoría del Pueblo de Antioquia. Esto todavía viene haciendo un ruido, pero tremendo en todos los medios. Por fin habla la defensora del pueblo. ¿Qué es lo que dice al respecto? Bueno, esas amenazas comenzaron hace 15 días después de que un grupo de 6 empleados que pertenecen a una asociación sindical de la Defensoría del Pueblo manifestó a 2 medios de comunicación que yo los acosaba laboralmente, que yo clasificaba a la ciudadanía de Antioquia de acuerdo a su estrato social, de acuerdo al lugar donde hubieran estudiado, que estigmatizaba muy especialmente a la Comuna 13. Y a raíz de esto nacieron estas amenazas. Se presume que viene justamente de este grupo de personas que vienen hablando de este tipo de injurias en contra mía. Obviamente aquí tenemos que hablar de presunta, porque yo le dije a la Fiscalía que ellos hagan la investigación y determinen efectivamente si realmente se está haciendo un complot contra la vida mía, si se quiere atentar contra la vida mía, y de acuerdo a eso, pues que se haga el esquema de seguridad. Bueno, allá va este conflicto en la Defensoría del Pueblo de Antioquia, ya en amenazas contra la defensora regional, como lo acabamos de ver. Jaime Mejía Albarán, concejal de Medellín. Al terminar la conversación anterior alrededor del reclutamiento de niños y niñas en Medellín por parte de las BACRIM, usted mencionó la educación pertinente, o sea, la que realmente sirve. Hablemos en los términos bien sencillos. ¿Cómo estamos realmente en educación? Medellín, ¿cómo vamos? Que es un estudio que se hace año tras año en la ciudad, dio a conocer resultados la semana pasada y la educación vuelve a quedar muy mal calificada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Roger, mire, este es un tema demasiado importante que se debe asumir con toda la seriedad de todos los gobiernos. Nosotros siempre hemos venido insistiendo de que en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia está rajado en materia de calidad de la educación. El departamento ocupó el puesto 10º, gastándose 1 billón al año en materia de educación, sí. y el municipio de Medellín ocupó el puesto 12. Ajá. ¿Qué pasa? Que la calidad de la educación ha venido perdiendo cada día más en el sector público. Y resulta que es que nosotros seguimos educando a nuestros niños y niñas con metodologías del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Sí. Esto, a mí las cifras de Medellín, cómo vamos, no me sorprende, porque eso es lo que hemos venido denunciando permanentemente en el recinto del Consejo, en las plenarias, porque a Medellín hay que cambiar los paradigmas y hay que romper totalmente con las metodologías que se Y lo interrumpo para preguntarle, porque se acaba el tiempo, para preguntarle algo que tiene que ver con lo que a mí se me sorprende y le sorprendía a muchos. Llevamos 12 años, 3 administraciones desde Sergio Fajardo Valderrama, pasando por Alonso Salazar y terminando con Aníbal Gaviria Correa, hablando de Medellín la más educada. ¿Y entonces qué ha pasado en 12 años? Porque precisamente aquí se han enfocado a hacer obras faraónicas, donde por ejemplo el Parque Biblioteca de España, que costó 26.000 millones de pesos con su recuperación, pero no han apuntado a la calidad de la educación, a la preparación de los docentes, al mejoramiento equitativo de la infraestructura infraestructura física de las instituciones educativas y a crear definitivamente una nueva metodología de educación. Simplemente lo que han hecho son obras faraónicas de infraestructura, como lo hicieron en el departamento también, que es una sobrecarga para los municipios, de sostenibilidad y que no apunta precisamente a la calidad de la educación. Se refiere usted a los parques educativos en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Pero entonces simplemente se quedaron, por lo que le entendemos, en el eslogan de la más educada, pero no fueron capaces, según le entendemos, de mostrar o hacer de manera integral, estructural, la fórmula que realmente permitiera que la más educada fuera realidad. Jaime Mejía Albarán,
concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, gracias por acompañarnos hoy aquí en Sinergia Informativa. Hombre, Roger, muchas gracias a usted por invitarnos y siempre estamos prestos para que dialoguemos de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias porque está usted invitado para que esos temas importantes sean para nuestros televidentes inteligentes, interesantes y calificados. Y recuerden, la franja informativa continúa a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias y luego a las 8:30 de la noche con Nos Cogió la Noche. Sinergia Informativa vuelve a la 1 de la tarde aquí para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Y ojo con esto, la diversión se vive en familia con Comodísimos. Comparte y disfruta la suavidad y confort que te ofrece Memory Foam para dormir profundamente. Memory Foam, marca exclusiva de Comodísimos. Chao, gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.